Saludos cordiales en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo al Departamento Nacional de Comunicaciones presidido por nuestro pastor Nadine Mosquera, Joel Soriano, Germán Delgado, el compañero director académico, nuestro pastor Ronald Varela, a mis compañeros docentes, la licenciada Miriam Hernández, al compañero Edison Zambrano y también a nuestra hermana Débora Salazar. Como no, de una manera especial a todo este grupo selecto de estudiantes de la Escuela de Comunicaciones y Teología. Queridos estudiantes, para mí es de mucho gozo en esta hora, pues además de prestar mi saludo, enviarles este pequeño video donde habla acerca de la unidad número 2, los sistemas éticos. Recordemos que el objetivo de los sistemas éticos era analizar los sistemas éticos, su relación con otras ciencias u otras disciplinas por medio del curso de Ciencias de la Comunicación, para que el estudiante, el alumno, viva una experiencia auténtica de amor y dignificación del hombre. Cuando hablamos de los sistemas éticos, queridos estudiantes, estamos hablando de las diferentes éticas que se han propuesto como verdaderas y como ramas de la filosofía, ¿sí? Como ramas de la filosofía que tiende a su investigación teórica. Es decir, que cuando hablamos de los sistemas éticos, ¿verdad?, se pretende, ¿sí?, una investigación teórica, se pretende establecer a la ética como ciencia comparable con las demás disciplinas, con las demás ciencias, ¿cierto?, empírica, procurando definir lo que es el bien y la obligación moral. La ética de la ley natural. Cuando hablamos de la ética de la ley natural nos estamos refiriendo a la reflexión, ¿sí?, es decir, a la meditación de este sistema ético. Obviamente ese sistema ético nace con los griegos, ¿cierto?, con los griegos siendo uno de los más antiguos. En la problemática de estos sistemas éticos o de la ley de la ética de la ley natural es que tiende en dar juicios valorativos de acuerdo al dinamismo de la naturaleza de la acción. Recordemos que toda acción moral, es decir, buena, sí, debe estar conforme al dinamismo natural, a la naturaleza que se convierte en un imperativo de moralidad. ¿Por qué decimos un imperativo de moralidad? Porque ella misma incorpora el principio del bien y también el principio del mal, ¿sí? Ir en contra de ella, es decir, ir en contra de la ética de la ley natural, implica una inmoralidad, es decir, algo que va en contra de la moral. Pues en estos sistemas éticos hay un pensamiento que dice: actúe, ¿sí?, o trate a la otra persona como le gustaría que usted lo trate, ¿sí? Esta es la regla de oro de los sistemas éticos. En la naturaleza, queridos estudiantes, en la naturaleza siempre hay un principio de racionalidad. ¿Por qué? Es decir, cuando hablamos de la racionalidad estamos hablando de la razón. Recordemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, donde Él nos dio la capacidad de raciocinio, de razonar, es decir, tomar decisiones. El bien moral consiste en descubrir el principio o racional de la naturaleza, premisa fundamental para historiadores, filósofos, pensadores, moralistas, biólogos y físicos, ¿sí? Los mejores exponentes son los que veremos. Entre los pensadores o filósofos griegos tenemos a Sócrates. Sócrates fue un filósofo griego, ¿sí?, considerado como el fundador de la filosofía moral o la axiología. Sócrates, de su biografía ha comprendido del año 399 a.C. a 470. Entonces, a Sócrates se lo conoce como el fundador de la filosofía moral o la axiología, que ha tenido gran peso, gran trayectoria, ¿sí?, en lo que tiene que ver con la historia de la filosofía occidental, precisamente por su influencia sobre Platón, ¿sí? Sócrates es el fundador del dualismo antropológico-filosófico, el cual dijo: el hombre es el alma y el alma siempre debe gobernar el cuerpo. ¿Qué es entonces lo que debería garantizar que el espíritu o el alma, ¿sí?, gobierne bien el cuerpo? Que hace esta pregunta este filósofo, este pensador. Entonces él responde ante esta problemática: las virtudes del alma, a saber, es decir, que cuando hablamos qué es lo que garantiza que el espíritu o el alma, ¿sí?, gobierne bien
al cuerpo, él responde que lo que garantiza es las virtudes del alma. Sócrates dice que las virtudes del alma considera a tres, como es la sabiduría, la templanza y la fortaleza. Recordemos, bueno, para este pensador o filósofo griego dice que la filosofía para él es, escúcheme bien, el ejercicio racional, es decir, que se basa en la razón, la búsqueda continua del saber, la búsqueda continua del conocimiento, de la investigación. Eso dice Sócrates en cuanto a la sabiduría. En cuanto a la templanza, Sócrates dice que la templanza es tener el equilibrio emocional ante los retos de la vida, es decir, ante las cosas que se nos presentan en la vida, en el futuro. Y dice este mismo pensador griego acerca de la fortaleza. Sócrates dice que para él la fortaleza es tener fuerza necesaria para entender el valor de la muerte. De ahí entonces nuestro apóstol San Pablo, sí, Pablo, parte de este principio en su teología cuando Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Otro de los pensadores griegos es Platón. Platón, ¿sí? Otro filósofo griego allá por el año 347 a.C. al año 428. Platón era otro filósofo griego y uno de los pensadores más influyentes, es decir, más importantes, escuchen bien queridos estudiantes, ¿sí? Que habla acerca de la teoría de la filosofía occidental, ¿sí? Cuando hablamos de Platón, dice la historia, ¿sí?, de la filosofía, cuenta que este filósofo llamado Platón, por el año 387 a.C., fundó en Atenas la Academia, es decir, la Universidad Europea, ¿sí? Este hombre funda esta academia o esta Universidad Europea, la cual, esta Academia Europea ofrecía un amplio plan de estudios en la cual incluía materias como la astronomía, la biología, la matemática, la teoría política y por supuesto la filosofía. Cuenta que Aristóteles fue uno de sus alumnos más destacados, ¿sí? Vemos entonces que la moral no pertenece al cuerpo del hombre, sino del alma, porque está vivo en el momento de idea. Es decir, que para este hombre llamado Platón, él dice que la moral no pertenece al cuerpo del hombre, sino al alma. ¿Por qué? Porque dice que está vivo en el mundo de ideas, en el mundo de pensamiento. Para Platón, el pecado es cuando el cuerpo gobierna el alma. Imagínense. Dice Platón, es interesante notar que tenemos muchas doctrinas que son teológicas, pero no necesariamente bíblicas. Por ello, nuestra manera de entender, decía este pensador Platón, de comprender la realidad es a veces más platónica que cristocéntrica, es decir, haciendo énfasis ¿qué? A su filosofía platónica, obviamente, y no dándole importancia, relevancia a lo que tiene que ver con la plenitud, la deidad de Cristo. Porque recordemos que nuestro mensaje siempre será cristocéntrico, porque el tema central siempre será nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Platón, ¿verdad?, trata de defender la realidad, sí, a costa de lo que sea con su filosofía platónica. Entonces, nos damos cuenta que hoy en día, para nosotros como líderes, miembros de la amada Iglesia del Señor Jesucristo, demanda de la Iglesia una revisión de nuestras convicciones bíblicas, queridos estudiantes. La ética de Platón, queridos estudiantes, es producto de su metafísica, basado obviamente, ¿sí? ¿Qué es la metafísica? Basado en la metafísica de una universidad filosófica, ¿sí? De una universidad filosófica, su teología, en este caso de Platón, estamos hablando de Platón, su teología en la cual todo tiende hacia su forma perfecta. Nosotros sabemos que no hay ser humano perfecto, el ser humano está lleno de errores, de imperfecciones, y sabemos que el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Platón, ¿verdad?, la ética de Platón es producto de su metafísica, basado obviamente en la metafísica
de un universo teológico, escúcheme bien, en la cual todo tiende hacia su forma perfecta. Y por último, en esta hora vamos a ver acerca de este pensador llamado Aristóteles. Decíamos que Aristóteles fue uno de los estudiantes más selectos o mejores en este caso, de Platón. Aristóteles nace por allá por el año 322 a.C. hasta el año 384. Aristóteles también fue un filósofo y científico griego. Fue filósofo y científico griego al mismo tiempo. A los 17 años, este hombre llamado Aristóteles se traslada a la ciudad de Atenas para estudiar en la academia, en la Universidad Europea que había formado Platón, su maestro, permaneciendo obviamente en Atenas como 20 años. Primeramente él está como estudiante y luego que él se prepara, entonces asume también la responsabilidad de ser un maestro, un catedrático como su maestro Platón. La ética, queridos estudiantes, para Aristóteles es el desarrollo en cambio de la naturaleza, que está en continua realización, es decir, se autorrealiza constantemente, permanentemente, lo que permite una plenitud de la naturaleza. Pero para este científico o filósofo llamado Aristóteles, queridos estudiantes, miren lo que expresa este hombre. Dice, la amistad para Aristóteles permite una convicción entre personas iguales del mismo sexo. Ojo, queridos estudiantes, pero no la amistad, escúcheme bien, entre un hombre y una mujer. Es decir, nos damos cuenta a través de este filósofo pensador llamado Aristóteles, que él está en contra de la relación, ¿verdad?, de un hombre con una mujer, produciendo o introduciendo a lo que tiene que ver con el homosexualismo. Por ello es que este hombre, filósofo llamado Aristóteles, por ello es que él dice que para él, dice, es natural que dos hombres tengan relaciones sexuales. Imagínese usted a dónde llega tanto conocimiento, tanto intelecto para estos hombres, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pablo supo decir, le dijo, la mucha letra te mata, le dijo Festo a Pablo. Pero nosotros nos damos cuenta a través de la palabra de Dios, lo que dice allá en el libro de Romanos, capítulo 1, del verso 18 al 32, donde habla acerca de la culpabilidad del hombre. Pero se cumple, queridos estudiantes, lo que dice la palabra de Dios, primera de Romanos, capítulo 1, versículo 21 al 22, que dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su necio razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, aquí nos damos cuenta que este hombre, pensador griego, filósofo, ¿verdad?, él permitía o inducía que al homosexualismo, indicando que la amistad para una convivencia tenía que ser entre personas del mismo sexo. Él no permitía, no aprobaba que la amistad debía ser entre dos personas del sexo opuesto, es decir, entre un hombre y una mujer. Entonces nos damos cuenta que para él es una forma, ¿verdad?, de llevar la naturaleza a su máxima expresión. Por lo que nuestro apóstol San Pablo se opone fuertemente a dicho postulado, corrigiendo a través, obviamente, esta ley que pone Aristóteles a través de la santa y bendita palabra de Dios, como lo mencioné anteriormente en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 18 al verso 32, haciendo énfasis en el versículo 22 cuando dice la Biblia, profesando ser sabios, se hicieron necios. Bien, queridos estudiantes, entonces esta ley natural en su carta a los Romanos. Bueno, queridos estudiantes, para mí ha sido motivo de sumo gozo en esta hora, pues, en este momento, pues, les voy a enviar este pequeño video. En estos días les estaré enviando otro video y recordemos que Dios mediante, sí tendremos la última clase el día sábado 30 de julio. Estaremos haciendo refuerzo de 1 hora y media y luego estaremos tomando el examen. Dios les bendiga.